lo saben, pero para los que no, la semana que viene tenemos un paseo, un retiro, un campamento que vamos a aprovechar para bautizar. Y queremos hablar un poco sobre lo que es el bautismo, lo que implica, lo que es, lo que implica y todo lo referente a él. Entonces, vamos a ir viendo la palabra. Marcos 16:16. ¿Qué es el bautismo? Primeramente vamos a ver qué es el bautismo y para quiénes es el bautismo. Marcos 16:16. Bueno, ustedes lo pueden ir viendo ahí. Dice el Señor: el que creyere, le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo primero que vemos aquí, ya sabemos por la palabra que hemos oído, que el mundo está perdido, está camino al infierno. Se den cuenta o no, lo sepan o no, el diablo es muy mentiroso y ha propagado muchas mentiras en el mundo. Una de ellas es: todos somos hijos de Dios. ¿Han oído eso? Eso dice el mundo. Pero Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Entonces hay dos tipos de personas: el trigo y la cizaña, que la escritura nos habla. El que es de Dios y el que es para perderse, que es para el diablo, porque no quiso nada con Dios. Para eso es el evangelio, para el que no conoce la verdad, la conozca, y el que acepta la verdad, abraza la verdad y viene al Señor, pues hay una demanda de parte de Dios. Entre otras es el bautismo. El bautismo es para confirmar que creemos. El que creyere, creer es el primer requisito o el más importante, ¿sí? ¿Y cómo se confirma ese creer? Bautizándonos. Porque yo puedo vivir toda una vida cristiana, entre comillas, sacándole la vuelta al bautismo, y me estoy engañando solo. Fíjense bien, yo les tengo que decir las cosas como son. O sea, es ahí donde se ve el nivel de compromiso que tenemos o que queremos con Dios. Entonces, número uno, el bautismo es una confirmación para el que cree, para el que de veras ha creído. Aquí no vamos a entrar mucho en esto, pero creer en Dios, no estoy hablando de creer en Dios. Hasta los demonios creen en Dios, dice la Biblia. Yo oigo tanta gente decir: es que yo sí creo en Dios. No, sí crees, hasta los demonios creen. Pero el creerle a Dios, que es el tipo de creer que Él quiere, el creerle a Dios se demuestra con la obediencia. Yo no puedo decir que creo en Dios haciendo lo que yo quiero. Me estoy engañando solo. Entonces, ¿el bautismo nos da la salvación? ¿Ustedes qué piensan? No. El bautismo no nos da la salvación. Cuando Jesús tenía a los dos ladrones al lado, uno de ellos fue salvo. Sabemos que uno de ellos reconoció a Jesús y se arrepintió en ese momento, pero él no se alcanzó a bautizar. Ahora, aquí vamos a ver una cosa. Una cosa es que no nos bauticemos por una cuestión circunstancial, como este caso. Y otra cosa es que yo no me bautice por otras circunstancias. No sé si me explico. Ya sea por falta de fe,
ya sea porque estoy envuelto en un pecado que no estoy dispuesto todavía a abandonar, eso ya es cuestión personal, ya sea también porque hay una conciencia de que no quiero lastimar a Dios, que a Dios no nos lastimamos, realmente nos lastimamos solos. No sé si me explico, o sea, no quiero ofenderlo, no quiero decir que tomo ese compromiso tan serio con Él y fallarle, pero en ese sentido nos estamos engañando solos, porque si decimos que creemos, el verdadero creer, lo vuelvo a repetir, implica, lo dijo Rafa ahorita, o sea, la conversión, la santidad. Mire, la salvación es en el momento que yo acepto a Jesús, como el ladrón lo aceptó en ese momento, fue salvo, no tuvo tiempo para más, pero en su corazón demostró que amaba al Señor y no tuvo tiempo para más. Pero la conversión es, la salvación es inmediata cuando yo acepto a Jesús, pero la conversión lleva un proceso. Y para que el Señor quiere desarrollar ese proceso de santificación, porque tenemos que darle testimonio al mundo. ¿Sí me entienden? Y acuérdense, este evangelio será predicado por testimonio. Yo no puedo andar predicando el evangelio con una cuba en la mano. Sí puedo, pero la gente se va a reír de mí. O sabiendo que voy a las tienditas, se van a reír de mí. Entonces, por eso necesitamos un proceso de santificación, de transformación, para poder decir que somos hijos de Dios y poder transmitir eso por testimonio. ¿Saben? Los testimonios que más implican no es lo que la gente le habla a uno de Cristo. La gente está cansada de oír de Dios, pero la gente está cansada de ver tanta hipocresía. Que te hablo de Dios y yo no puedo ser libre de mis propios vicios, de mis propios pecados. La gente ve eso. Los testimonios que más impactan son los testimonios que muestran que la gente conoció. Rafa, no, sí, yo me acuerdo que era bien, o digo Rafa porque ahorita pasó en otro testimonio, ¿no? Pero ¿cuántos no venimos de por allá? Y cuando la gente nos ve diferentes con una Biblia en la mano y a veces hasta predicando, y la gente nos conoció, ay, pues ¿qué le pasó a este? Esos son los testimonios que más impactan, porque la gente puede ver que ahí hay un poder. Dice Rafa, un año limpio, pues ni modo que no me dé cuenta que lo que quiso decir es que yo no podía realmente, y nosotros no podemos. Nada más, no me quiero desviar mucho de lo que es el bautismo. Nosotros no podemos, pero si yo no le doy prioridad al Señor en mi vida para alimentarme, fortalecerme, para que Él me haga libre, eso me muestra que amo más lo que hago o la situación que estoy, si es una situación de pecado, que al Señor. Y ahí muy difícilmente va a haber liberación. La condición para ello es que el Señor sea primer lugar en nuestra vida. En el cristianismo hay veces que tomar decisiones radicales y eso cuesta. Eso cuesta. Entonces, el bautismo no da la salvación, pero es un paso de obediencia. Es un pecado no obedecer a Dios. Cuando ya estamos conscientes de qué se trata todo esto, el bautismo es un paso de obediencia. Entonces, vamos a ver Lucas 23:43. Pues ya lo vimos. No vamos a verlo porque para que no nos lleve mucho tiempo. Es el ladrón en la cruz, ¿sí? Que vimos que fue perdonado, no tuvo tiempo de bautizarse. Ok, todos cuando conocemos a Cristo y nos arrepentimos, todos estamos llamados a hacer morir. ¿Se acuerdan que les he dicho que venimos programados a este mundo con bien y mal? El bien y el mal. Cuando venimos a Cristo y lo aceptamos, volvemos a repetir un proceso. Conforme voy conociendo a Dios por medio de su palabra y me voy entregando a Él, empieza un proceso de muerte a lo que no es de Dios.
Entonces, cuando lo conocemos y nos arrepentimos, estamos llamados a hacer morir las obras de la carne en nosotros. El pecado que nos hace la guerra. Lo que el diablo sembró en nuestras vidas que no es de Dios. Pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, brujerías, disensiones, desobediencia a los padres, vicios, adulterios, fornicaciones. Hay listas enteras. Que a veces creemos que hay gente que dice, es que yo no mato, yo no robo. Eso no es para mí, como si nomás matar y robar fuera pecado. Hay listas enteras, créanme, que ofenden a Dios. Y estamos llamados a hacer morir esas cosas. Las obras de la carne en nosotros, por el nuevo nacimiento. Por eso necesito a Cristo. Y cuando Él viene a mi vida, yo necesito alimentar el Espíritu que Él puso en mí, darle prioridad. ¿Sí? No es lo mismo un Víctor de 57 años, que si yo acepto a Cristo mañana, es el que tiene un día de nacido. El Víctor de 57 años va a quererse comer al recién nacido. Lo va a querer matar. Pero miren qué hermoso es el poder de Dios, que la palabra, el Espíritu Santo en nosotros está diseñado para que ese ser pequeñito que acaba de nacer en mí vaya creciendo y se vaya fortaleciendo para derrotar al Víctor de 57 o al Pedro de 30 o al Juan de 80, al viejo hombre con sus vicios y sus deseos. A Dios no le falta poder, a nosotros nos falta voluntad para obedecer, que no es lo mismo. Hay quienes manejan las cosas de Dios como que el poder de Dios no les es suficiente para ser cambiados. No, nunca les va a ser suficiente si no están dispuestos a obedecer. Nunca. Porque el corazón es engañoso. A veces amamos más el pecado, aunque no nos demos cuenta. Entonces, estamos llamados a hacer, Gálatas 2:20, estamos llamados a hacer morir la carne, el pecado en nuestras vidas, para llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz es un instrumento de muerte. Por ahí dijo el Papa que habló del fracaso de la cruz, que Cristo había fracasado en la cruz. Por favor, este hombre no sabe ni cómo se llama. La cruz es el instrumento de victoria para los hijos de Dios. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tuviéramos esperanza. Y también dice el Señor, hay quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo. No les gusta sufrir, no les gusta morir al pecado. Y también dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día, reconocer que estoy muerto, que tengo que morir para el mundo, para su sistema pecaminoso. Tome su cruz de cada día y sígame. Sin cruz no podemos seguir al Señor. Cruz es un instrumento de muerte. Tenemos que morir al pecado y el bautismo, eso es lo que significa. Vamos a Romanos 6 y vamos a ver qué es lo que significa el bautismo. Porque algunos tienen razón en decir a veces, la quiero pensar un poquito, los nuevos, los que no han comprendido, es admisible. Pero cuando ya tengo años en el Evangelio y le estoy sacando la vuelta, estoy muy cómodo en mi situación, que puede ser muy, muy peligrosa. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Dios te va a dar más y más de su gracia perseverando tú en el pecado. ¿Acaso crees eso? ¿Es lo que está diciendo? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Señor nos llamó a morir al pecado, no a vivir en el pecado. Pues para eso mejor que nos quedamos afuera y ni siquiera no hay nada que nos esté incomodando, ni que nos esté molestando, ni pastores que estén tirando pedradas, porque así lo tiramos a veces, así lo pensamos, pero
La palabra de Dios es así, está diseñada para remover conciencias. Hay gente que va a una iglesia por primera vez, o segunda, o cuarta, o quinta. El pastor, ¿quién le dijo? No, nadie dijo. La palabra confronta a cada uno, ¿sabe? Lo que trae. Entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense bien, esto es importante. Por eso es que el bautismo representa muerte y resurrección. Los que hemos sido bautizados representa ¿qué? Muerte. Pero ya lo hemos dicho una y mil veces. Cuando me sumergen en el agua, simboliza que me están enterrando. Estoy muriendo. Le estoy diciendo al mundo, le estoy testificando, de decirle: ¿sabes qué, mundo? Ya, hasta aquí. No quiero nada contigo. Eso no quiere decir que no vamos a tener que seguir teniendo luchas, pero tenemos que mantener la firme convicción que a quién le pertenecemos ahora y que vamos a estar en ese pie de guerra luchando para vencer nuestras propias debilidades. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nos sumergen adentro del agua, está representando que yo estoy muriendo, que estoy tomando conciencia de que muero al mundo. Decir muero al mundo es muero al pecado. Decir muero al pecado es muero a la carne. Decir morir a la carne es morir a lo que no le agrada a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una confirmación de que yo ya morí al mundo y que ahora voy a empezar. Tomo la decisión de empezar a vivir una vida conscientemente de a quién le pertenezco ahora. Ya le pertenezco, pero confirmado, mostrándoselo al mundo. Y hay una cosa muy importante: Dios conoce los corazones. ¿Cuál es la razón por la que nos bautizamos? Por eso estamos hablando hoy de cuál es la razón por la que debemos bautizarnos. Es muy sencillo. Es una señal de decirle al mundo: mundo, yo ahora vivo para mi Dios. Pasamos a formar parte de un solo cuerpo, un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo bautismo, dice la Escritura. Esto es, miren, yo se los voy a explicar porque casi nadie explica esto, pero es bíblico. Ahorita están muy de moda las enfermedades. Ya lo he mencionado. ¿Saben por qué se enferma uno? Alguien levante la mano y díganme por qué se enferma uno. ¿Por qué hay tanta enfermedad ahorita? Tanto diabetes, tanto... ¿Nadie sabe? Es muy sencillo, porque no cuidamos lo que comemos. Así de sencillo. Y el Señor dice, de alguna manera dice, siempre confundo esto, que no seamos tibios, porque nos vomitará de su boca. O sea, como si Él nos va a comer. Y eso lo dice en un sentido, porque realmente todo lo que Dios crea no es hacia afuera de Él, sino hacia adentro de Él. Él es un cuerpo que va creciendo más y más y más y más entre más crea. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Somos un cuerpo que entre más comemos, entonces cuidamos lo que comemos. Dios es santo. El pecado está diseñado para destruirme a mí o destruir a mi prójimo. Una célula cancerosa, por ejemplo, se degenera, pierde el rumbo,
no se sujeta y empieza a contaminar a otras dentro del cuerpo, se empiezan a multiplicar. ¿A quién le gustaría tener un cuerpo canceroso? Y nosotros a veces no estamos conscientes que al formar parte del cuerpo de Cristo, obviamente el Señor quiere células sanas. ¿Me están entendiendo? Que lo único que las echa a perder es el pecado. Entonces tenemos que estar bien conscientes de eso, para tomarlo en serio. Mateo 28, 19 y 20. Aquí hay otra disyuntiva que quiero aclarar sobre el bautismo. Ustedes van a encontrar gente, por ejemplo nuestros hermanos apostólicos, cómo pelean por esa cuestión de que si ustedes hablan con ellos y ya están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les van a decir que ustedes están mal, porque no se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero a veces nosotros nos confundimos porque no leemos bien las Escrituras. ¿Cómo debemos bautizarnos? ¿En el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues las dos. Ustedes ven el libro de Hechos, no hay otros bautismos más que en el nombre de Jesucristo. Y hay gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué todos los bautismos fueron en el nombre de Jesucristo? Estas son de las cosas que yo encuentro interesantes. Toda la Biblia es interesante, pero estas cosas que parecen contradictorias se me hacen interesantes. Miren, Jesús ordenó. ¿Quién es el dueño del asunto? ¿Quién es? Es Jesús. Y Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, es una orden. Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Se fijan? No nomás es decir bautizarse. Tenemos que enseñar que se debe obedecer a Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él dio una orden cómo debemos bautizarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego venimos al libro de Hechos y encontramos puros bautismos en el nombre de Jesucristo. ¿Hay algún problema con eso? La solución está en Colosenses 2, 8 al 10. ¿Y ven? Colosenses 2, versos 8 al 10. ¿Por qué se da esto? ¿Es el nombre de Jesús o es, como ya vimos aquí? Miren que nadie los engañe, dice Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cómo le encanta al diablo meter huecas sutilezas dentro de la iglesia. Sutilmente parece que nos está diciendo la verdad, pero siempre pretendiendo confundirnos y engañarnos. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios. En otras palabras, si en Cristo habita toda la plenitud de Dios, en Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, no tengo ningún problema. O los que se bautizan en el nombre de Jesucristo, porque implícitamente tienen al Padre y tienen al Hijo. Pero tampoco están mal los que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque como fue como Jesús lo hizo. Los judíos no querían aceptar a Jesús, por eso se les remarcaba el nombre de Jesús. Él era Dios. En Él estaban completos. ¿Sí me están entendiendo? Es como si yo quiero 3 kilos de azúcar. Me urgen 3 kilos de azúcar. Y le digo a mi niño, ven, tráeme una bolsa de 3 kilos de azúcar. Y me trae 3 bolsas de kilo. ¿Está fallando? Yo quiero 3 kilos de azúcar, eso es lo que interesa. Yo le encargué una bolsa de 3 kilos, él me trajo 3 de kilo, lo mismo. Así. El problema es, y
Y más problema es cuando venimos a pelear porque no se hacen las cosas como yo quiero. Y eso es lo que encontramos mucho en nuestros hermanos. Pelean mucho por decirnos que la Trinidad no es real y que se debe uno volver a bautizar y eso es lo que hacen las religiones, dividir mucho la iglesia. Les dan doctrinas para que se agarren del chongo y peleen por ellas, en lugar de exaltar a Cristo y de predicar a Jesús. No por algo todas vienen de la sinagoga de Satanás. Hablo de las denominaciones, no del cristianismo genuino. El cristianismo genuino, ya lo hemos visto, está en la palabra de Dios. La verdad es Jesús y la verdad es la palabra. Lo que él oyó del Padre lo vino a decir, se fue y lo quedó escrito, que es lo mismo. Esa es la verdad. El problema es que muchas veces nosotros queremos agarrar verdad diluida y no vamos al manual a ver si nos están diciendo realmente la verdad o no. Entonces, ya vimos que el bautismo nos salva. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no hay ningún problema si estamos bautizados en el nombre de Jesús. Ya vimos por qué. ¿Qué se requiere para bautizarse? Ya lo vimos también, solamente creer. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Vamos a Hechos 8:36. Aquí vamos a ver el caso de Felipe y el eunuco, que es muy curioso. O sea, este hombre no la pensó. No la pensó, apenas estaba leyendo el libro de Isaías y creyó. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente quiso ser bautizado. O sea, aún antes de esperar el proceso. Pero él tenía la decisión en su corazón: quiero. ¿Sí? Eso es lo que el Señor requiere. Querer. Decidirse. Créanme, yo he conocido cristianos, ojalá que no pase a ninguno aquí, que se avientan 10, 20 años queriendo, esperando, y aún llegan a irse y jamás fueron bautizados. Y eso nomás habla del lugar que le dimos al Señor. Miren a este hombre. Aquí hay agua. ¿Qué falta? ¿Sí? Claro, con un corazón dispuesto a quererse poner a cuentas con Dios. Él no la pensó. Es cuestión de esforzarnos por obedecer, eso es todo. Por último, ¿cómo se debe bautizar? La iglesia tradicional nos dice que hay que rociarle agüita al niño ahí por encima. Eso no tiene nada que ver con el bautismo bíblico. El bautismo bíblico viene por inmersión. Romanos 6. ¿Ya lo vimos? Si no lo vimos, vamos a volver a verlo. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Que no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, simbólicamente estamos participando. Jesús murió al mundo. Nosotros estamos llamados a morir al mundo. El bautismo, ya lo dijimos, es una alegoría de esto, de morir al mundo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en novedad de vida, lo vimos hace ratito. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la semejanza de su resurrección. Cuando salimos del agua, simbólicamente estoy naciendo a la vida de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, la cruz, instrumento de muerte, ya lo vimos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren qué hermoso. Nosotros podemos deberle al Señor, esto a mí no me deja de impactar. Yo vi, por ejemplo, un predicador que llegó a la iglesia una vez, usado tremendamente por el Señor. Había matado 17 personas había matado antes de caer a la cárcel, que le habían dado 50 y no sé cuántos años. ¿Saben en cuánto tiempo salió? En 5 años salió. El Señor le hizo ese tremendo milagro y ya andaba predicando el evangelio con todo. ¿A qué voy? No importa, a Dios no le importa lo que yo haya hecho. Si maté, robé, fui traficante de drogas, lo que haya sido, lo peor del mundo, la misericordia de Dios es tan grande que perdona todo lo que hicimos en ignorancia. Todo. Pero tenemos que entender muy claro que cuando venimos a Él, el conocimiento de Él ya no puede ser igual. Porque ahora sí me va a pedir cuentas muy serias. Una cosa es que en su bondad y misericordia perdone todo, porque no sabíamos. Y otra cosa es que Él siga tolerando el pecado. Nos engañamos solos. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Porque el pecado ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tengo deuda pendiente con Dios. Ya me puse a cuentas. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. A veces vemos cristianos que después de haber aceptado al Señor y caminar en Cristo, vuelven al pecado y se apartan de Dios. Hay dos tipos de esas personas. Desafortunadamente a veces les toca estar en una iglesia donde no reciben alimento como es. Y les hablan cada cosa, inclusive hasta les apapachan el pecado. Y no alcanzan a comprender. Pero también están los que, por más que se les diga, por más que se les predique, por más milagros que vean de parte de Dios, es más, dice el Señor, ni aún viendo un muerto resucitar van a creer. Se van a ir al infierno. Hay dos tipos de pecadores. Pero el que es de Dios está llamado a ser libre. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, borrón y cuenta nueva total. Y todavía nos tiene misericordia cuando ve que no alcanzamos a comprender o que no tenemos alimento sano, que nos muestre que, miren, el evangelio genuino, les voy a decir una cosa, redarguye. Cuando un predicador está hablando y yo estoy bien a cuentas con el Señor, saben, regularmente uno nomás está, o sea, confirmando que es una verdad todo lo que está diciendo. Pero cuando no estoy a cuentas y la palabra de Dios me empieza a pisar callitos, siento como que me quiero resbalar en la silla así, y como que es para mí. ¿Qué trae este? Pues la palabra redarguyendo. El verdadero evangelio redarguye. Y es Dios haciéndolo, señalando, hijo, ponte a cuentas, ponte a cuentas, ponte a cuentas. ¿Saben? No hay cosa más seria que la vida. Todo esto se trata de la vida. Descubrir que estamos hechos para la eternidad. Que aquí solamente somos semilla de vida.
esperma, potencial de vida. La vida eterna, la vida verdadera está allá. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y vida en abundancia. Es la esperanza que nos mueve a los hijos de Dios. Y si queremos estar con Él y conocer su santidad, debemos darnos cuenta que Él es santo, y lo menos que yo puedo hacer es buscar ser semejante a Él para poder estar con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, Él ya no muere. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Él no tenía pecado, pero se llevó todo el de todos nosotros. O sea, pagando por todos los que nosotros íbamos a cometer en la ignorancia. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive el que se bautiza. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que me va a estar mostrando que es el pecado? La misma palabra de Dios me va a ir mostrando. Aquí el secreto está aquí, miren, ya para terminar. Isaías 8:2, y si no es 8:2 es 60 y algo, pero creo que es 8:2, ya me falla la memoria bastante. No, Isaías 8:2. Ese de 8:20 es el que dice la ley y el testimonio. A ver si me lo pueden buscar, Javi, por favor. 8:20, perdón, me faltó el 0 nomás. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 62, no recuerdo el versículo, el que dice, habla del que tiembla a mi palabra. Isaías 66. 66, ¿qué? 12. 2, ¿verdad? Sí, Isaías 66, 2. Este es lo que hace una diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es tanto, crean. Este versículo. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. Al decir miraré, habla de poner una atención especial en nosotros. Él dice, Él mira sobre los hombres, o sea, sobre todos. Y al que dijere, pequé y no me ha aprovechado, vendrá a mí y yo le restauraré. El que toma esa decisión es el que dice que Él va a mirar. O sea, lo va a tomar en cuenta como algo muy especial. Porque realmente no somos nada delante de Él. Pero cuando decidimos dejar el pecado, para Él llegamos a ser como la niña de sus ojos. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y a ti todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. A ricos pobres y humildes. Y hay humildes muy ricos en soberbia, que se sienten como si fueran dueños del mundo. Lo que Dios ve es el corazón. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esto se me hace hermoso. Y que tiembla a mi palabra. Y a algunos su palabra les vale un soberano cacahuate. Pecan y pecan y pecan cada que se les da la oportunidad y no les importa. Eso no es temblar a su palabra. Entonces cada quien toma sus decisiones. Hubo un tiempo que a mí estas cosas se me hacían ridículas. Y yo le decía a mi mamá, es una ridiculez eso. Una cosa es creer en Dios, le decía, y otra cosa es andar de ridículo con la Biblia en la mano todo el día. Le decía, llorar. Ustedes no tienen idea cuánto le agradezco al Señor en su misericordia que me haya hecho ridículo también a mí. ¿Sí me entienden?
la iglesia es... Algunos piensan que es para viejitos nomás. Que cuando ya le dieron vuelo, le echan el pecado y todos se quieren ir a meter allá. No, vayan y vean, hasta jovencitos, hasta niños, de todo hay ahí. Hay gente que ama a Dios a cualquier edad. Esto es lo más hermoso, es descubrir la verdad, es lo más maravilloso. Tomar una nueva familia en Cristo es lo más maravilloso. Estar conscientes de qué se trata todo esto, de ir al cielo, a la vida. Pero sin duda, verlo como la realidad que es. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No están enojados? A ver, Iván. Un detalle respecto al bautismo. Bueno, sí queda claro lo que es el significado, ¿no? Pero muchos piensan que, por ejemplo, por un decir, hay personas, de todas las iglesias donde he estado, y 2, 3 me han dicho que no toman la Santa Cena porque piensan que porque no están bautizados están pecando. Si es nada más por el hecho de no estar bautizados, todo depende ahí, es un poco subjetivo, porque si no andan en pecados de muerte no hay ningún problema. Pero también si ya pasaron un montón de años y no están bautizados, ahí hay desobediencia. O sea, no, pues no es, a veces les digo, es por ignorancia. Ahí solamente Dios, el corazón, solamente Dios es quien lo ve. Pero un pecado de muerte no lo considero como para no tomar la Santa Cena, si es eso nomás. Habla fuerte. A ver, es que dijo, bueno, A ver, confundido. lo dijo al revés. Dijo ¿Qué exactamente? que un pecado de muerte no lo considera como para no tomar la Santa Cena, dijo. Un pecado no de muerte, quise decir. Un pecado no de muerte, o sea, no es como para no participar de la Santa Cena. Y hay muchas cosas, ¿saben? El bautismo siempre lo detiene mucho el temor a veces. El temor. Que si voy a fallar, voy a fallar. No, mi deber es hacerlo y esforzarme por obedecer, porque si me voy al infierno bautizándome también me puedo ir. Es algo que yo debo cuidar, la santidad. Otra pregunta. Jorge. Bueno, o sea, yo tengo conocimiento de esto que le voy a preguntar, pero a lo mejor hay alguien que no lo sepa, ¿no? Y es importante también que lo sepa. Acaba de mencionar ese ratito que echar ahorita a un bebé, pues, como es el bautismo grande. ¿Por qué no es válido el bautismo a un bebé? ¿Por qué no es válido? Ok, si tú, eso es importante y lo omití aquí. La iglesia tradicional nos enseña que los niños tienen que bautizarse chiquitos. Y realmente el bautismo ya vimos que es. O sea, yo tengo que estar consciente que representa muerte y resurrección. Muerte al pecado y vivir para el Señor. Y al bautizarme le estoy dando testimonio al mundo. Díganme ustedes, un bebé, ¿qué sabe de muerte y resurrección? ¿Qué sabe de pecado? Lo que pasa cuando empezaron las reformas, empezaron a ir mucha gente de la iglesia. Y la iglesia muy astutamente empezó a bautizar a los niños de chiquitos para hacerlos que ingresaran a la familia de Dios. No se ingresa a la familia de Dios por echar un puño de agua. A la familia de Dios se ingresa por obediencia. Porque aún podemos estar en la iglesia y sin obediencia nadie dice que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces el bautismo es de adultos. Si vemos todos los bautismos bíblicos, Jesús se bautizó a los 30 años. El que acabamos de ver, el eunuco iba en un carruaje, y se bautizó ya adulto. Todos los que decidían bautizarse en la iglesia primitiva lo hacían ya adultos. Hay una canción de Ricardo Arjona, no sé cuántos la recuerdan, que decía: me bautizaron cuando tenía 3 años y a mí no me preguntaron, dice. Y sí es cierto. Están queriendo ingresar al niño, dice, a la familia de Dios, y el que va a tomar su decisión es el niño ya creciendo. Entonces el bautismo de niño realmente no sirve de nada. ¿Otra pregunta?
Acuérdense que nosotros somos seguidores de la palabra, no de una religión. Ese es el problema, que las religiones muchas veces hacen las cosas como quieren, pero Dios es el que nos señala cómo debemos hacerlas. ¿No tiene ninguna pregunta más? ¿No? Bueno, ojalá que todos se bauticen, los que se quieren bautizar. Quería decirles, nos falta una semana ya